olvidarse de las... La gente no sabe que puede... Hola a todos. Hola gente, Rosario, Liliana, qué lindo verlos. Elizabeth. Bueno, qué alegría que estén compartiendo este momento. Bueno, van llegando a poco, parece. A ver, ¿cómo es esto? Ah. Hola Lilian, Elisa, Liliana. Hola Sonia, Héctor. Cuánta gente conocida. Qué alegría que estén compartiendo este momento. Patricia desde Entre Ríos. Bueno. Malena. Hola Mariana. Liliana, ¿qué tal? Qué lindo que estés. Mane, hola. Anabela. Hola Ricky. Pandora, Pandi, querida. Hola Erika. Victoria, Lorena. Hay gente que no conozco, pero encantada de que estén compartiendo este momento. Desde Chamical, Sonia Páez. Daniela de Santiago del Estero. Hola. Bueno. Hay gente que está conectándose por Facebook. María Sol, hola. Ariana, bienvenida. Agostina desde Ushuaia, qué lindo. Beatriz desde La Rioja. Ariana, hola. Camila Hart desde Santiago de Chile, saludos, Guadalupe. Sandra, Graciela. Desde San Luis, Judith Vélez, mucho gusto. Romina desde Bahía Blanca. Alfonso García López desde Ciudad Real, España, bienvenido. Bueno. Hola Pablo y Ana. Saludar. Silvia desde Mar del Plata, María Antonia, hola. Agustina desde Tucumán, parece que cómo nos junta esta tecnología, qué maravilla, ¿no? Hola Liliana también. No Hilda desde el Lago Puelo, bueno, qué emocionante. Desde tantos lugares, desde Viedma, Oriana Müller. Bueno, qué lindo. María Isabel. María Hola. Isabel, hola María Isabel, gracias. Marite, hola. Hay una ahí desde Ángela Hurtado Guauque desde Colombia, bueno. Bienvenida, qué lindo. Griselda Monzón, qué lindo que estés. Cuánta gente querida. Adriana Levin, Mariana Majul, hola Mariana, Pancho, qué lindo verlos. Va, no los veo, pero los siento. Qué lindo que estén ahí. Bueno, Ricky, gracias, Ricky. Moira, desde Chile. Hola Moira. Bien. Bueno. Bueno, podemos ir empezando, creo, ¿no? Qué bien.
Ahí está. Sandra Valerón, hola, Max, qué lindo, Max, que estés aquí, qué alegría. Sandra Valerón, creo que estás en Lincoln, bueno. Noemí, María José. Qué gusto desde Paraná. Qué emoción, tanta gente querida que se están uniendo a este momento tan importante para nosotros. Laura, qué lindo que estés acá, está mi hermana. Bueno, bien. Ha sido realmente un largo recorrido este libro. Este libro es el fruto de un largo recorrido de muchísimos años. Tuvimos 30 años desarrollando toda esta teoría que ahora se plasma en este libro, aunque la venimos practicando hace muchísimo tiempo. Bueno, hola Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gracias. esta presentación. Vamos a poner un número para empezar, dos números para empezar. Primero, este es tu quinto libro dentro del Fondo de Novedades Educativas. Sos una autora muy prolífica y has recorrido varias temáticas en varias colecciones de la editorial. En este caso, te damos la bienvenida en la colección Conjunciones, con el tomo número 65. También hemos hecho un largo recorrido en esta colección dedicada a un enfoque interdisciplinario de familia, salud, educación, con mucho hincapié en la clínica, y de alguna manera vos también sos un reflejo por tus distintas especializaciones académicas, porque es una colección donde transitan psicólogos sociales, psicoanalistas, sociólogos, psicopedagogos, pediatras, fonoaudiólogos, o sea que verdaderamente es una colección de mucha interdisciplina y multifacética, y nos da mucha alegría recibirte también en esta colección con esta obra, y de alguna manera creo que estamos juntos desarrollando un proyecto, como acabas de decir, de muchos años, que se va hilvanando una obra con la otra, y todas tienen una familiaridad, tienen un vínculo, tienen una coherencia, y te agradezco esta tarea en conjunto que venimos desarrollando a lo largo de tanto tiempo, y también a Benjamín, que nos reunimos a veces en tu consultorio, los tres, a planificar los libros, y creo que ha sido una tarea muy linda, muy divertida y al mismo tiempo de mucha solidez intelectual. Así que te doy la bienvenida por Noveduc a la colección Conjunciones. No me vas a dejar de sorprender, en poco tiempo quizás me propones otro libro para otra colección, pero por ahora te doy la bienvenida en Conjunciones. Bueno, por eso le digo a la gente que son 5 libros que ya publicaste en la editorial. Comenzamos con Desmotivación, seguimos por Simetría entre padres e hijos, después ¿Por qué es tan difícil ser padres hoy?, Cómo sienten y piensan los niños, y finalmente de Terapia vincular familiar. Así que estoy muy orgulloso de haber sido un aliado y un copartícipe de todas estas producciones, y bueno, bienvenido sea este nuevo libro, y los dejo en compañía de todos los asistentes. Gracias por todo. Muchas gracias, Daniel, por tus comentarios. La verdad que sí, ha sido un trabajo en conjunto, sentir tu apoyo y tu permanente interlocución en todo esto ha sido muy importante para nosotros, así que te agradezco mucho la presentación, y es muy gracioso que vamos cambiando de colección en colección. Veremos qué nos depara el destino con la próxima. Bueno, perfecto. Bueno, la verdad que como decía, este libro es el fruto de un largo recorrido, y se nos ocurrió, y tengo el orgullo de haber pedido a un montón de, digamos, de profesionales, una serie de profesionales que conocen nuestro trabajo, que han crecido con nosotros, que conocen nuestro recorrido, a que puedan ellos volcar cuál ha sido su experiencia con la terapia vincular en las distintas disciplinas y campos donde ellos trabajan.
Vamos a tener a alguien que habla, Estela Grat, que habla desde la pediatría. Estela Grat, que habla desde la pediatría. Vamos a estar con Juan Reynoso, que nos va a hablar desde la educación, Elizabeth Laiseca, que va a hablar desde la salud pública, Patricia, que va a hablar de los aportes de la terapia vincular a la psicomotricidad. También deberíamos haber contado con Karen Tauber, pero ella tenía un problema de salud y no puede estar con nosotros, pero le queremos mandar un abrazo enorme. Ella es la directora de Revincularse y de Family On en Chile, y va a hablar de la revinculación entre padres e hijos, así que esto quedará para un próximo momento. Y por último, Noemí Cristina Calvo, que es una compañera más reciente en este proceso, pero con quien hemos hecho un vínculo muy fuerte, también nos va a hablar desde la coordinación de la parentalidad, que es una especialidad que existe en España, que acá no existe como tal, aunque hay gente que trabaja en esa dirección. Ya nos va a comentar ella de cómo le ha resultado la terapia vincular, cuáles considera ella que son los aportes a su especialidad. Bueno, entonces yo ahora, si vos querés agregar algo, Benja. Lo único que quiero agregar es que con esta terapia vincular familiar, primero un saludo para todos, y segundo que es familiar realmente, porque con Daniel Kaplan compartimos una abuela, así que Sarankin está por todo, está también metido en esto. Muy gracioso. Bueno, muy cómico. Bueno, yo le voy a dar lugar entonces a la doctora Estela Grat, que es pediatra, ha sido miembro durante 18 años de la Dirección Materno-Infantil de la provincia de Buenos Aires. 18 años trabajando en este ámbito, tiene mucho para transmitir, y es una especialista en desarrollo infantil temprano por la Universidad de Cuyo. Bienvenida, Estela, y encantada de escucharte. Hola, un saludo para todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Un placer participar de esta presentación. Para mí es un libro necesario. Tengo el recuerdo de haber pedido el libro, porque este libro tiene los fundamentos teóricos y tiene las herramientas prácticas de las intervenciones familiares, y tiene ejemplos, casos muy conmovedores. Era para mí un libro necesario de consulta y para entender en forma integral qué es esto de una terapia vincular familiar. Yo les voy a contar desde la pediatría qué cambios pude hacer. Yo me formé en la década del 80 como pediatra y aprendí a mirar el cuerpo de los niños. Uy, no se te escucha, espera, no se te escucha, Estela, se te fue la voz. A ver qué pasó ahí. Estamos con un problema con el audio. No se te escucha, Estela. Qué macana. Si no, lo que podemos hacer, si Estela no te podés conectar, no sé qué opinan ustedes, si seguimos con otra de las presentaciones hasta que Estela pueda reconectarse. No sé qué opinan. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, darle lugar al siguiente presentador hasta que Estela pueda reincorporarse. Voy a presentar con mucho gusto a Juan Francisco Reynoso, que es rector del Colegio Los Robles, y que nos va a hablar de los aportes que él considera que ha podido hacer, digamos, con el conocimiento de la teoría de la simetría de la terapia vincular. Así que le doy la bienvenida a Juan Francisco Reynoso, que los queremos escuchar con mucho gusto. Hola Claudia, hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, te agradezco que haya esta oportunidad para compartir este nuevo libro, este nuevo hijo que has tenido, y que, bueno, a mí me gustaría, ya que Claudia me ha invitado a compartir desde la educación, brevemente contarles que para mí, mi perspectiva, por lo menos de lo que es la educación, es intentar acompañar a un chico o no tan chico en
todo un proceso de más hondos anhelos. Tengo la certeza de que todo lo demás, ¿no? Todo lo demás, las técnicas, estrategias didácticas, desarrollo de habilidades, la apropiación de procedimientos intelectuales, todo lo que tenga que ver con lo que está de moda, las inteligencias múltiples, la inclusión de la tecnología, todo, etcétera, 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 tiene que estar al servicio de que un chico, una chica, un adulto que está estudiando, se está educando, pueda descubrir y pueda seguir su más hondo anhelo. Entiendo de esa manera la educación y por eso lo quería aclarar, porque cuando uno presenta un libro desde una ocupación, creo que es bueno poder entender de qué mirada de esa ciencia o de esa ocupación uno está haciendo un comentario. Y en este sentido, creo que es muy pertinente contarles cómo la conocía Claudia, porque me parece que el encuentro de mi biografía personal, como diría Ortega y Gasset, se cruzó con la biografía personal de Claudia, cuando en un momento dado nos preguntábamos, che, ¿qué pasa que hay tanto abandono de jóvenes en las universidades, según las estadísticas que nos llegaban por los medios de comunicación? Entonces el director de primaria me sugirió poder ir a las universidades a las que nuestros chicos más asistían y preguntar qué les parecía a ellos. Fue así que llegamos a una de las universidades más prestigiosas de Argentina y nos comentaban este problema del abandono. Y cuando le preguntamos por las causas o por quién podía ser la persona que nos pudiera dar fundamentos sólidos de cuáles son las causas del abandono, esta persona nos dijo, mira, Claudia Messing. Para mí era un nombre nada más, entonces la googleé y me encontré con Noveduk, porque ahí aparecía un libro que, si mal no recuerdo, se llamaba Insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes y desmotivación. Me faltaba, eran 3 adjetivos, ¿sí? Eran 3 adjetivos. Bien, entonces, bueno, así fue mi primer contacto con el pensamiento de Claudia y ya el título del libro me atrajo. Dije, acá viene algo bueno. Fue una respuesta a algo que yo veía. La pude contactar, me dijo que iba a presentar un libro, era un libro, la Feria del Libro, la pude dejar y fue así que le pedí si ella quería venir a dar una charla a los padres de Colegio Los Robles, en el auditorio Navarro Viola, me acuerdo, hace muchos años, y bueno, a partir de ahí comenzó esta relación con Claudia, de conocerla, de conocer su pensamiento, y me ayudó muchísimo. Yo creo que es muy importante para la educación tener la perspectiva que nos ofrece este pensamiento de Claudia, porque te permite mirar lo que le está pasando a los chicos desde otra perspectiva. Hay una frase que dicen que la dijo Borges, yo la busqué y no pude encontrar dónde, pero bueno, que dicen que para novedad, los clásicos. Y es justamente, a mi entender, el aporte novedoso del abordaje de la terapia vincular familiar. Porque la forma en que nos la presenta Claudia es, por un lado, uno puede decir, bueno, pero esto es clásico, es como un niño, una persona se cría en su familia. Sí, es verdad, pero yo creo justamente que toda verdadera novedad tiene su raíz clásica, se puede transformar. En este sentido, Claudia nos permite ver cómo los vínculos familiares han cambiado en una época de nuestra historia y tienen una forma de desplegarse que nos permiten entender muchas de las sintomatologías, ¿no?, que estamos viendo en los colegios y en las universidades. También, por mi ocupación, mi carrera de base es la filosofía, y cuando uno estudia especialmente ética, ve que uno de los aspectos más difíciles de distinguir es dónde termina la zona que divide lo ético de lo psicológico. De hecho, ni nosotros mismos somos capaces muchas veces de ver en todas las circunstancias con claridad
si ciertas acciones nuestras son de orden psicológico, con condicionamientos afectivos o acciones totalmente libres. Cuanto más lo que vemos en los chicos. ¿Y por qué les comento esto? Porque justamente en el ámbito educativo, por diferentes razones, cuando uno ha visto estas desmotivaciones o estos abandonos de los chicos, por lo menos en los medios de comunicación masivos, las razones que se han dado generalmente han sido razones de orden ético-moral. Me refiero a la falta de exigencia, que dicen algunos, la falta de nivel académico en las instituciones, la ausencia de un mayor rigor, la pereza intelectual instalada en adolescentes y jóvenes, la pérdida de los valores que se vivían en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo que una revista de difusión masiva siempre citaba a un autor que todas las razones que daba de este fracaso o de los problemas educativos venían por este lado. Hoy en día se escriben razones de orden más técnico, de orden pedagógico, didáctico, falta de capacitación, de actualización, de nuevas herramientas tecnológicas, de aplicaciones, de estrategias, de aulas virtuales, etcétera, etcétera. Yo no niego ninguna de estas razones, pero lo que a mí me llamó la atención de Claudia fueron varias cosas. Primero, estaba faltando algo, estaba faltando una perspectiva que yo la intuía, pero no la tenía con claridad hasta que me encontré con el pensamiento y con la terapia vincular familiar. Me permitió tener una mayor comprensión y reconocer cosas que yo estaba viendo en el colegio y en jóvenes y en adolescentes de otros lugares. Me refiero a estas sintomatologías que seguramente quien hable de la perspectiva más psicológica va a mencionar. Pero yo les decía que me llamó la atención que Claudia, frente a esto, en vez de buscar culpables entre profesores, maestros, alumnos o instituciones del sistema educativo, se dedicara a brindar caminos de solución. Me encantó, caminos de solución. No importa tanto, por lo menos en este momento, quién tiene la culpa, sino cómo podemos abordar a estos chiquitos y no tan chiquitos para que su vida sea un poco mejor y más plena. No me quiero extender, porque me extendería, le sacaría el tiempo a todos los demás que tienen para hablar, porque me encanta verdaderamente la mirada de Claudia, pero sí me gustaría, aunque sea detenerme un minutito nada más, en esta posibilidad, ¿no?, de poder mirar qué le está pasando a un alumno mío o a un hijo mío, entendiendo su estructura psicológica que ha cambiado y que no es tan distinta a la mía. ¿Y por qué me contagio sus emociones? ¿Y por qué si un adolescente en clase se enoja con el docente la primera reacción es un montón de cosas y de herramientas que en este libro, Claudia, me parece que el punto diferencial es que si ustedes lo han leído, o si les recomiendo mucho que lo lean, siempre en cada párrafo nos va dando un consejo, una frase, una forma de aproximarnos a este tipo de situaciones, que me parece que es algo diferencial, por lo menos de los otros libros que yo he leído de Claudia, por lo menos porque incorpora mucho más el tema educativo formal que en otras situaciones. Ese es un punto para mí importantísimo. Y por último, porque ya estoy en el minuto 7, y como buen educador tengo que cumplir los horarios, me gustaría comentarles que Claudia vino a Los Robles a dar capacitaciones, charlas, talleres, que personal del colegio ha asistido y se ha capacitado con ella intensivamente. Y una de las personas que así lo hizo, le pedí que me compartiera, y me parecía que era un buen final, una de las clases que dio de psicología, donde les compartió a sus adolescentes de 16 años la teoría de la terapia vincular familiar, especialmente esta teoría de Claudia, donde la simetría inconsciente está instalada. Y termino con esto. Una chiquita que leyó este abordaje le expresó a su profesora lo siguiente: personalmente me interesó mucho. Me suele pensar que ante algún consejo o intento de protección de mis padres me siento muy humillada.
como que están desafiando mi capacidad de poder hacer las cosas sola, como si fuera una chiquita, lo cual me molesta y me aturde mucho. Hablando con amigas, muchas veces nos dimos cuenta de que queremos independizarnos de nuestros padres. A veces no los aguantamos más y queremos que dejen de intentar de hacerse cargo, entre comillas, de nosotros. Es verdad, suelo ser muy exigente conmigo misma y con los demás. No sé si tiene mucho que ver, pero siempre quiero hacer a mis padres sentirse tranquilos y que no se tengan que preocupar por mí. Bueno, Juan, lo has dicho todo, muy, muy conmovedor realmente esta última intervención, toda tu intervención, pero esta última frase, la verdad que condensa la problemática de los niños ahora que creen que tienen que poder solos y eso los sumerge en una tremenda autoexigencia porque realmente no tienen a los padres incorporados como figuras protectoras por mejor que sea el vínculo. Así que me parece una síntesis fabulosa la tuya, Juan. Gracias, muchas gracias por todos tus comentarios. No sé si... Gracias, Juan, por todo. No sé si Estela podrá estar, si Estela está presente como para retomar. Bien. ¿Me escuchás, Claudia? Aprovecho, y si no voy a probar con otro dispositivo, pero vamos a intentarlo. Adelante. Yo quería mencionar 3 puntos que para un pediatra fueron tan útiles de este libro. Primero, el ver a los niños como 3 generaciones. Cuando entra un chico, entran 3 generaciones al consultorio. Segundo, el tema del contagio emocional como herramienta de trabajo. Y tercero, lo que acaba de decir el compañero sobre la asimetría vincular entre padres e hijos. 3 conceptos fuertes que son de uso diario. Estaba comentando que yo aprendí a mirar el cuerpo de los niños, después aprendí a mirarlos a la cara, a ver que había un sujeto ahí, con intereses, que me hacía gestos, expresiones, después podía decirme algo. Parece una cosa, como uno dice, esos clásicos que son nuevos, como decía el compañero recién, una verdad sencilla, pero no está en la formación. Después de aprender a ver al niño como un sujeto, creo que entró el poder mirar a los padres. Son 3 miradas diferentes que se tienen que integrar. Ver a los padres para poder entender los síntomas de los niños, que nos vienen a contar el sufrimiento de esos papás y las dificultades, y para poder buscar recursos para ayudarlos, porque... Ay, de vuelta se te fue el audio. Se te fue el audio, Estela. ¡Qué macana! Ay, ¿qué hacemos? Vos decís que vas a cambiar de dispositivo. Si te parece, seguimos con Elizabeth y después retomás. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda mientras ella cambia de dispositivo. Voy a darle la bienvenida a Elizabeth Laiseca. Elizabeth Laiseca es trabajadora social, trabaja en la Coordinación de Salud Pública. A ver. Hola Elizabeth. Sí, hola. Trabaja en la Coordinación de Salud Pública, Consumos Problemáticos y Violencia de Género de la Región Sanitaria Sexta del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. También es una referente importante de los grupos GIA, los grupos institucionales de tratamiento de alcoholismo y otras adicciones. Bueno, tengo el gusto realmente de que nos acompañe. Elizabeth es alguien que ha acompañado todo nuestro recorrido desde muchísimos años. También hemos crecido juntas y es una interlocutora profundamente valiosa para nosotros en todo lo que vamos desarrollando. Así que, Elizabeth, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias y sin duda con mucha emoción por poder estar acá acompañándolos. La verdad que son muchos años de vínculo, fundamentalmente les agradezco a Claudia y a Benjamín todos estos años, este recorrido, este aprendizaje,
Y también por ahí hacer un poquito de historia, que conocí a Claudia en la Escuela de Psicología Social, haciendo la carrera. Soy también psicóloga social y ahí la conocí, era coordinadora de 4º año cuando yo lo estaba haciendo, hace unos cuantos años. Y la verdad que en ese mismo proceso ya podía ver la claridad, la precisión y ese espíritu de búsqueda que tiene Claudia, y estamos hablando de unos cuantos años, y que, bueno, se acrecienta con el tiempo, y la verdad que la producción de Claudia es notable, es muy rica. Y bueno, además este trabajo y esta permanente coordinación con Benjamín y sus aportes también súper valiosos en todo este recorrido. Así que para mí es un placer estar hoy y también una alegría poder comentar algunas cuestiones que son también de mi propio recorrido personal y de mi familia, en el sentido de que he aprendido muchísimo, han sido mis terapeutas, lo siguen siendo, y en esta conjunción de aprendizaje y transformación que uno necesita en el proceso de la vida. Claudia decía que yo trabajo, sí, desde el año 82 en la salud pública de la provincia de Buenos Aires. He recorrido varios espacios de todo tipo, del primer nivel de atención, de centros de salud, coordinación de equipos, también de los hospitales, hasta el día de hoy. En diversos trabajos, y como trabajadora social, el contacto y el acompañamiento a las familias es la primera herramienta, la más necesaria, la que todos los días estamos transitando y aprendiendo. Así que en todos los espacios donde pude trabajar, en los distintos programas, en las distintas estrategias que pueden ser de salud en general y de salud mental en particular, y como decía antes Claudia, en consumos problemáticos y en violencias en general y en particular la violencia de género. Todas estas situaciones complejas que se presentan en las familias y que llegan al sistema de salud pública requieren de una mirada abarcativa, de una mirada compleja, de la posibilidad de entender los procesos, y también es cierto que en todos estos años ha habido cambios y modificaciones en los procesos tanto sociales como, por supuesto, familiares, sociales, históricos, políticos, económicos, etcétera, con todas las situaciones que hemos vivido. Y hay algunas cuestiones que yo quería señalar, es imposible, digo, comentar lo del libro porque es de una riqueza, yo lo digo párrafo por párrafo para seguir profundizando, para aprender. Y hay una cuestión que quizá a mí me atañe en la cuestión de la construcción en la salud pública y en las comunidades, que tiene que ver con comprender esto que hemos transitado en el mundo y en la Argentina, de que el neoliberalismo retira al Estado de su función protectora. Lo traigo porque es una frase muy clara, y entonces el ciudadano queda a la intemperie. Eso dice Claudia en su libro, y a mí me parece que ese es un primer marco para entender los procesos que hoy estamos viviendo. Y entonces por ahí esto de los efectos que ha tenido en la historia todo este proceso que hemos vivido con el neoliberalismo y la no presencia del Estado. Y todo lo que sería estos dos grandes puntos, interpreto, hay más, pero digo como síntesis, de los hallazgos que enumera el libro, y que tienen que ver con la simetría como cambio estructural de la subjetividad, y además, por supuesto, esto que decía otro compañero, las propuestas, una propuesta de crianza para construir la autoridad, para construir esa nueva autoridad en las familias, en las instituciones, en la sociedad, comprender, ¿no? El libro hace un gran aporte, y todo el desarrollo de Claudia y Benjamín, un gran aporte para comprender
este punto crítico que es la crisis en la situación en la autoridad, y de dónde viene y cómo podemos, los efectos que tiene, psicológicos, sociales, y cómo podemos transitar ese camino para construir un nuevo modelo de autoridad en las familias y en la sociedad toda. Así que yo la verdad que agradezco esta oportunidad. Creo, para sintetizar, que he tenido grandes maestros y aprendido en esta carrera de trabajo en salud, y puedo nombrar a Florencio Escardó, puedo nombrar al doctor Jorge Pellegrini, y sin duda Claudia y Benjamín, porque es un aporte que yo creo que se va a ir viendo, ojalá con el tiempo y con muchos seguidores, con mucha gente que se acerque a entender, a conocer. Es una herramienta necesaria, absolutamente. Yo en este momento sigo trabajando, acompañando equipos de intervención. Bueno, hoy estamos en pandemia, ha sido situaciones muy difíciles en los barrios, y comprender estos procesos familiares es una herramienta invalorable para poder ayudar. Así que nuevamente muchas gracias, y bueno, seguiremos aprendiendo. Muchísimas gracias, Eli, por tus palabras. La verdad que también las siento y las valoro muchísimo, porque sé de tu trabajo cotidiano con la gente, con los equipos, en la cancha, y la sensación de, la idea de que estén pudiendo aplicar o instrumentarse con los recursos que nosotros desarrollamos, para nosotros es una gran alegría. Así que te agradezco mucho tus comentarios, y bueno, quisiera saber si Estela pudo hacer el cambio de dispositivo como para continuar. Claudia. A ver. Estelita. ¿Me oís? Ah, hoy es muy accidentado, día accidentado. No te preocupes. A ver si puedo terminar de decir algo más o menos redondo, ¿viste? Esperemos que ahora sí. Con esto, es muy fuerte esto de incluir a la familia, que es una cosa que se dice discursivamente, pero que uno no lo formaron para eso. Creo que el libro era una necesidad de ponerlo en escrito, pero que fuimos aprendiendo con vos y con Benjamín a lo largo de estos años, a que cuando miramos a un chico, miramos a los padres y nos preguntamos por los padres de esos padres, nos preguntamos por los apoyos que tienen. ¿A quién podemos recurrir para ayudarlos y tranquilizarlos y darles un recurso para que este niño no siga trayendo síntomas, como es algo habitual que lo vemos todos los días en los consultorios, síntomas de diverso tipo, porque los chicos tienen antenas, pescan absolutamente todo a través de la lectura de las emociones de nosotros los adultos, y hacen lo que pueden. Como no lo pueden metabolizar, y te hacen problemas físicos, problemas de aprendizaje, trastornos del sueño. Esta mirada ha sido riquísima, ha permitido que uno pudiera... Oh, Dios, qué tristeza. Qué pena. Bueno, va a ser por pedacitos, pero lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Espero un poquito a los coordinadores que me digan si seguimos con la siguiente presentación. A ver, voy a seguir entonces con Patricia Nieto Basaure. Bueno, Patricia Nieto también es alguien con quien tenemos el gusto de conocer hace tantos años, que se ha formado con nosotros y que hoy día ha hecho también un gran desarrollo uniendo todo lo que es la psicomotricidad con la terapia vincular familiar. Así que ella tiene ella ha sido expresidenta de la Asociación de Psicomotricistas de Chile, magíster en psicología, es terapeuta vincular familiar y directora de Mi Espacio Educativo, que es un centro de psicomotricidad que está festejando sus 20 años de existencia justamente en estos días, y que he tenido el gusto de compartir con ella una de las presentaciones. Así que bueno, bienvenida Patricia, y te agradezco mucho tu presencia en esta presentación. Así que te escuchamos con mucho interés.
Muchas gracias, Claudia. Muy contenta de estar aquí, de acompañarlos en a ti y a Benjamín, en este nacimiento de este libro, que como alguien dijo por ahí, es otro hijo más y que ha cobrado toda una historia de 30 años. Y también alguien también dijo antes que este libro no solo entrega la teoría, sino que también la práctica, las herramientas de cómo hacerlo. Yo les voy a hablar desde cuáles han sido el aporte de la terapia vincular familiar a la psicomotricidad. Si nosotros los psicomotricistas entendemos que la psicomotricidad es una mirada global de mirar el cuerpo, donde en el cuerpo alojan lo socioemocional, lo cognitivo, lo motriz, y por lo tanto entonces también se ponen las experiencias, los dolores, y entonces podemos mirar que también en este cuerpo alojan, como decía la pediatra que estaba hablando anteriormente, alojan los síntomas. En este caso nosotros hablamos de los síntomas psicomotrices, que de alguna manera hoy día, gracias al aporte de la teoría vincular familiar, podemos mirar que estos síntomas tienen una historia, tienen una historicidad, tienen generaciones, hay una simetría, hay una mimetización, un contagio emocional que se dio con padres, incluso con abuelos. Entonces este síntoma tiene una trayectoria. Entonces hemos podido aprender a mirar el síntoma mucho más profundamente. Y eso es un gran aporte, porque hoy día a nuestras consultas no solo llega el paciente o el consultante, ya sea niño o adolescente, sino que llega la familia completa. Y ahí ese niño trae, o esa niña trae a sus padres, a sus abuelos y a veces más allá. Entonces, ese es el aporte maravilloso, porque además nos dio las herramientas. Al formarse en esta línea, uno adquiere las herramientas de cómo poder ubicar ese lugar de hijo, cómo poder transmitir los dolores, las expectativas, las creencias y también las experiencias positivas para poder irse poco a poco subjetivando. Y entonces en esto yo les quiero contar un caso cortito, para poder concretar esto que estamos diciendo. Esta es una niña que tiene 4 años, que llegan a consultar porque tenía unos berrinches terribles, o sea, hoy día en el DSM-5 entraría como un trastorno de pataletas, y ya no sabía qué hacer, estaba enojada todo el día, no sabía qué hacer. Ella cuando entra a la sala de psicomotricidad, al rato yo estaba observando, entra con la madre, y al rato se caía cada rato. Entonces la madre dice, ay, ya, no pasó nada, sigue nomás. Bueno, seguía corriendo, caminando, nuevamente se caía, y la madre volvía a repetir lo mismo. Después en la sesión subsiguiente, no la siguiente, sino que la subsiguiente, ella empieza a jugar con seguía en esta temática de que se caía, algo quería decir con eso, y con los berrinches, ya, hablando de cómo el síntoma habla, y entonces toma una familia y empieza a contar que en esta familia va relatando, y justamente el abuelo que se cae, y nadie se da cuenta, ninguno de los títeres que estaban ahí se dan cuenta, hacen como que nada pasa. Entonces, yo invito a la madre a hablar de su historia en otro momento. Pregunté ahí, dije, parece que este abuelo como que se cae y nadie se da cuenta que se cae. Como que aquí pasa que tú te caes y como que nadie se da cuenta de tu dolor. Y entonces la madre me empieza a contar en otra sesión su historia con su madre y con su padre. Y ahí yo le hablo de la teoría vincular familiar, de cómo de alguna manera los síntomas que ponen nuestros hijos es algo que también nos calza a nosotros, cómo de ahí tenemos que ver lo que nos está queriendo comunicar. Y entonces ella empieza todo un proceso de ocupar su propio lugar de hija con su padre y su madre, de ir reparando lentamente vínculos que habían estado un poco conflictuados, y empieza a haber una historia de apropiación de la propia historia desde una comprensión amorosa de por qué
pasó lo que pasó, por qué no pasó lo que ella esperaba y cómo ella puede seguir ocupando a pesar de ser adulta, ese lugar apapañado, así como apapachado, abrazado de hija. Y entonces, bueno, y en esto está en que el padre estaba con un aletargamiento de un ELA, es decir, el padre estaba haciendo un trastorno muy grave, donde todo lo motor empieza a fallar, todo lo motriz empieza a fallar y solo el cerebro queda intacto hasta que se mueren. Y entonces la madre de mi paciente pudo acompañar a su padre, pudieron convocar a toda la familia y lentamente desde la teoría vincular y con la simetría ir trabajando todo lo que había quedado pendiente, que no había tenido palabras ni ocasión, y entonces pudieron acompañarlo a que se fuera tranquilo y la paciente dejó de hacer sus berrinches, dejó de estar tan enojada con el mundo, porque su síntoma había podido ser acogido y entendido desde sus padres. Yo ahí era un mero instrumento, fueron sus padres los que pudieron entender y poner palabras a eso. Entonces creo que no cabe duda del aporte que tiene la terapia vincular familiar a todas las especialidades que justamente hoy día vamos a ver cómo traspasa todo, porque todos somos hijos y tenemos que ocupar, o hijas, y ocupar ese lugar de padres, ese lugar de hijos con nuestros padres y madres, y nuestros hijos e hijas también son eso, y tienen que ocupar su lugar, pero sin nuestra mochila, sin que nosotros le carguemos la mano. Hacernos cargo de lo que nos corresponde para que ellos puedan hacer vivir su historia. Y ese es el proceso de subjetivación. Hablar desde lo que expresamos auténticamente e ir apropiándonos de nuestra propia subjetivación, de nuestro propio ser. Y en psicomotricidad sería de nuestra expresividad psicomotriz. Así que, ¿qué más decirle? Estoy contenta, agradecida hasta el fin de mis días y de todas mis generaciones posteriores y de todos los pacientes que hemos podido acompañar. Así que muchas gracias, Claudia. Feliz, Benjamín, de estar en esto y poder haberme formado con todas mis compañeras y compañeros en terapia vincular familiar. Muchísimas gracias. Bueno, qué conmovedor, Patricia, tu relato, realmente es así, has dado un ejemplo práctico de lo que nosotros hacemos de la terapia vincular, que justamente sacar al niño de ese protagonismo donde está puesto injustamente y hacer hablar realmente a los padres de su sufrimiento para que recuperen su propio lugar de hijos. Este es el proceso de trabajo donde decimos que nosotros a los niños los atendemos a través de los padres, a través de intervenciones con los padres, porque los niños expresan, ponen en acto, muestran realmente lo no elaborado, lo traumático no elaborado, que en estas épocas de simetría se pone en acto muchísimo más nítidamente que antes. Esto es la confluencia de una época que cambia y que ha hecho que tengamos que tener esta mirada transgeneracional para no someter a los niños a tratamientos prolongados que terminan muchas veces medicados y que realmente no se solucionan las cuestiones, sino solamente se confirman y se consolidan. Bueno, le quiero dar lugar ahora a... muchas gracias, Patricia, muchísimas gracias por tu participación y por tus aportes. Quiero darle lugar a, no sé si la tenemos a Estela en condiciones. Voy a seguir con Noemí Calvo y le doy más tiempo a ¿Está Estela por ahí? No. Bueno, la voy a presentar a Noemí Cristina Calvo, que es una amiga mucho más reciente en todo este recorrido, pero con quien hemos empatizado muy fuertemente desde el primer momento, y que ella también está haciendo el curso de terapia vincular familiar que estamos dando, que es realmente riquísimo por la participación de tantos profesionales tan interesantes. Noemí es psicóloga clínica y forense, colabora con la Justicia Española desde 1988, es mediadora, especialista en familia y coordinación de la parentalidad.
miembro del Fórum Estatal de Expertos en Coordinación de la Parentalidad en España. Bueno, Noemí, te doy la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues buenas noches aquí, buenas tardes allí. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, ¿no? Porque realmente, bueno, para mí es un gusto, es un placer y un honor. Y además, bueno, es una invitación llena de afectividad, ¿no? Yo hace más de 30 años, hace mucho tiempo que no vivo en Argentina, pero me sigo sintiendo psicóloga argentina, ¿no? Entonces, para mí esta invitación tiene un significado muy, muy especial y muy profundo. Además de saludar a Claudia, por supuesto, por el mérito que tiene este libro, quiero saludar a una querida amiga de muchísimos años, una escritora que está en el público, que está compartiendo este momento con nosotros, que es María Julia Druilie. Ella es escritora de cuentos infantiles y creo que, bueno, pues está aquí porque le interesa nuestro tema, ¿no? Y le interesa la terapia vincular, familiar. Yo llego si bien soy psicóloga clínica, psicoterapeuta, en los últimos años el 80% de mi trabajo se orienta al ámbito forense. Me ha encantado la idea de interdisciplinaridad que tiene este encuentro, ¿no? Sinceramente me parece de un enorme valor ese factor de intercambio entre las diferentes disciplinas y cómo, pues, algo tan valioso como es este enfoque de la terapia vincular, podemos ver cómo se puede aplicar en diferentes ámbitos, ¿no? de intervención. Yo llego a Claudia precisamente por el tipo de intervenciones que hacemos por los dispositivos de intervenciones con familias de alta conflictividad y de alta judicialización en el ámbito forense. Se detectan en el ámbito forense, son casos en donde estas familias pasan años interponiendo procedimientos y los niños, en tanto, van creciendo en esa atmósfera de conflictividad, ¿no? y de ser llevados a los juzgados. Y entonces surge el dispositivo de intervención con estas familias en torno al modelo de la coordinación de la parentalidad. Pues el año pasado, precisamente, desde el Poder Judicial argentino, pues sí que se interesaron por este tema y estuvimos impartiendo pues algunos cursos a jueces argentinos y fiscales. Es un recurso de protección a la infancia. Es un recurso que de alguna manera pertenece al paradigma de la justicia terapéutica. Es decir, cómo desde el ámbito de la justicia las medidas judiciales deben ser terapéuticas. Esto es la justicia terapéutica. Os invito a alguien que esté interesado pues, a investigar sobre esta cuestión, ¿no? A informarnos. En España, cada vez más se está utilizando este abordaje porque realmente las medidas judiciales no pueden ser antiterapéuticas, ¿no? Es decir, el ámbito judicial es un ámbito que a su vez se articula con el ámbito sanitario, ¿no? Es decir, mientras estas familias pasan años interponiendo procedimientos de todo tipo, de civiles, penales, etcétera, los niños van generando una sobrecarga emocional enorme. Entrando ya en la cuestión del libro de Claudia, que es lo que nos interesa, yo quería explicaros un poquito cómo surgió la conexión con Claudia, ¿no? Yo creo que el capítulo que ella elige, que es el capítulo 5 del libro, que nunca mejor pudo haber elegido este capítulo para que yo pueda comentar algunas cosillas, ¿no? Es el capítulo sobre la mimetización masiva con situaciones emocionales y traumáticas previas. Yo no voy a comentar todo el capítulo, pero sí realmente cómo la utilidad de los conceptos que aparecen y cómo, para que vean cómo se aplica esto a estas familias a las cuales me refería antes, ¿no? Por ejemplo, la vivencia de desprotección que viven estos niños, donde generalmente esa conflictividad parental da lugar a que se vulnere el lugar de hijo.
¿no? Es decir, esto que comentaba Patricia sobre la recuperación del lugar del hijo, pues evidentemente se produce muchas veces por las interferencias parentales, por las barreras que se interponen en el ejercicio de las funciones, ¿no? Es decir, desafortunadamente y en mi experiencia, lo que vemos es que el lugar más vulnerado, el más rechazado muchas veces es el lugar de la función paterna, ¿no? Entonces, las intervenciones desde el ámbito forense deben estar orientadas a recuperar ese lugar, esa función paterna y ese lugar de hijo, que muchas veces, bueno, pues estos niños terminan resolviendo la sobrecarga que llevan en sus espaldas, lo terminan resolviendo haciendo una alianza con el progenitor que tiene más poder, ¿no? Sobre la educación, sobre la crianza, que tiene más dominio, pero a su vez que está ejerciendo un trato abusivo sobre ese niño. Entonces ahí, por ejemplo, aparecen conceptos en el libro sobre la hiperexigencia paterna, que también puede ser materna, el exceso de la demanda de los padres o el exceso cuando tenemos estilos educativos excesivamente hiperprotectores. La hiperdemanda puede venir de los niños, ¿no? La desconexión emocional que se produce, precisamente yo me pongo en contacto con Claudia por un caso precisamente donde había, pues, donde hay, porque no hemos todavía conseguido superarlo, una desconexión emocional brutal entre una hija de 12 años y un padre, ¿no? Es decir, a raíz de las barreras parentales que se interpusieron cuando esa niña tenía apenas 3 años, ¿no? Cómo se mimetiza el niño, la niña, cómo se mimetizan con el trauma del progenitor que interfiere, ¿no? Cómo aparece ese contagio emocional al que se referían antes los compañeros que intervinieron, cómo se incide en el libro en la despatologización. Curiosamente hoy me permito la anécdota que, bueno, pues en un juicio y se menciona esto y el juez me pidió que explicara esto, ¿no? Es decir, la importancia de despatologizar la educación de un menor, ¿no? Porque a veces nos encontramos con progenitores, con madres o con padres, desgraciadamente son más madres las que vemos en la casuística, que, bueno, pues en ese afán de demostrar de que la conexión, el contacto, la relación con el otro progenitor es dañina para el niño, lo llevan continuamente al pediatra, ¿no? Allí la compañera que le cuesta el tema del internet, pues seguramente lo está viendo en su consulta, ¿no? Cómo debemos rescatar en ese lugar de hijo, rescatar los derechos de los menores, ¿no? Es decir, trabajamos desde un encuadre de la ética, pero no solo la ética en torno al cuidado de la persona, sino desde la ética del cuidar de las relaciones que son fundamentales en la vida de un menor, ¿no? Es decir, esta ética del cuidar muchas veces se contrapone con la ética de la justicia, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de guardia y custodia, en las decisiones judiciales. Entonces, nuestra función como expertos en parentalidad, como expertos en familia, pues es hacerles ver a los jueces cómo realmente es un derecho del niño y debemos asumir esa ética del cuidar de las relaciones, ¿no? Y de entender, y ahí es el aporte del libro, ¿no? De entender cómo esas relaciones están mediatizadas por los traumas parentales, por las culpas. Pues hay un punto en el capítulo 5 que hace mención a la mimetización con la culpa transgeneracional, ¿no? Además pues del contagio emocional, ¿no? Es decir, esto del contagio emocional, por ejemplo, lo vemos constantemente en estos casos. En estos casos donde el trato es abusivo porque se le está impidiendo al menor
el derecho de contar con unas relaciones equilibradas entre ambos. Entonces, si bien, y ya voy terminando porque seguro, no voy viendo el tiempo, pero seguro que ya han pasado los minutos. Desde estos dispositivos de intervención con estas familias, primero lo más importante es que este conocimiento que aporta la terapia familiar vincular nos permite primero la detección de casos. Esto es fundamental. Primero detectar los casos y luego poder elaborar programas de intervención donde estos conceptos sean incluidos. Yo creo que con esto, bueno, pues ya si hace falta aclaramos algo más, pero con esto creo que es más que suficiente. No, me parece que es muy claro y te agradezco muchísimo, Noemí, tu participación. Sé que es muy valiosa la tarea que realizas y encantada de poder aportar, digamos, a esta disciplina tan necesaria. Tan necesaria para la desprotección de estos chicos en medio de batallas judiciales donde no se termina realmente de conectar con sus derechos, con su sensibilidad, darles voz y voto en esta historia y trabajar para que no queden pegados a uno o a otro de los padres, sino que puedan integrar a los padres como figuras protectoras, a ambos padres. Este es nuestro trabajo permanente. Y trabajamos en esa dirección siempre que sea posible, y si no, hablamos de significar el vínculo que no es posible introducir por problemas de salud mental, por problemas de abuso, por problemas de violencia extrema. Igual ese vínculo debe ser significado. De esto trata el libro, explica los fundamentos y explica las estrategias. Bueno, yo lo que quiero ahora es, para aprovechar el tiempo que tenemos... Eloísa todavía... No, Estela, a ver... Estela, digo. Sí, ¿sería posible, Estela, que hagas un intento más? Sí, a ver, ¿se oye? ¿Se escucha? Por pedacito, bueno, a ver si lo logramos. Lo único maravilloso es que se han dicho muchas cosas que me hacen innecesario decirlas, cosas muy importantes que están puestas en el libro y que son fundamentales. Lo único que quería agregar es que hay una herramienta que está muy bien explicada, que es el uso del contagio emocional. Aprender los pediatras, y creo que todos los que atendemos niños, que cuando entran papás, entra el adulto con el niño, aprender a decodificar lo que sentimos para poder devolverlo y ayudar al otro a que nos cuente lo que le pasa, lo que está sintiendo. A veces la gente no cuenta, excepto que uno le dé pie. Y esa es una herramienta que está en el libro muy bien explicada. También quería contarles que hay cosas muy sencillas, como por ejemplo abuelos que vienen con niños, acompañando a mamás con niños al consultorio, y uno aprendió que es muy importante invitarlos a entrar, porque se quedan sentaditos en la sala de espera, y ahí hay un gesto de te necesitamos, es importante que vos participes en lo que vamos a hablar ahora y lo que vamos a hacer, y además a mí me significa un recurso importante de análisis y de recurso, de poderle pedir una ayuda y poder hablar algo con esa abuela, ese abuelo, esa tía, que generalmente se quedan afuera. Incluso hay padres que se quedan en la sala de... Ay. Bueno, Estela, te agradecemos enormemente. Lástima que no pudimos enriquecernos con tu aporte, que yo sé que es tan valioso por la experiencia enorme que tiene Estela trabajando con familias, y realmente este manejo esta inclusión que ha hecho de todos los desarrollos de la terapia vincular son muy conmovedores. La escucha que tiene hacia los chicos, hacia los padres, y esto también de incluir a los abuelos nos parece fantástico. Estamos retomando esto de la familia ampliada, valorando la familia ampliada. Es un poco, siempre digo, lo que hacía Pichon Rivière cuando iba a las casas de las familias para ver el contexto donde se producía el problema, donde aparece el síntoma, entender los vínculos, cómo funcionan en la realidad. A la terapia vincular le interesa la realidad de los vínculos, de cómo se manifiestan, de cómo se hablan, de cómo se incluyen, de cómo
se ningunean, de cómo se descalifican. Todo este es el material que solamente cuando lo podemos hacer estas entrevistas vinculares, lo podemos percibir y intervenir ahí, porque la descalificación es una cosa cotidiana, pero lo sumerge a las personas en la soledad, en la autosuficiencia, en la exigencia. Entonces, trabajar sobre la comunicación, sobre el buen trato, es una de las herramientas más importantes de la terapia vincular. Evitar el maltrato en la comunicación y dedicar mucho tiempo a instalar el respeto en los vínculos familiares. Justamente yo digo en la introducción del libro que visualizar la falta de respeto en los vínculos familiares es el origen de la terapia vincular. Ver cómo había un destrato, un posicionamiento de igual a igual, de enfrentamiento de igual a igual entre padres e hijos, una falta de consideración, es lo que nos llevó a descubrir esta herramienta tan poderosa que es ayudar a las personas a recuperar su lugar de hijos, que es lo mismo que decir recuperar los apoyos, sentirse que en esta tierra hay alguien que los acompaña, que los contiene, alguien que no lo hace que las personas no se sientan solas. Esta es una de las grandes metas del recuperar el lugar de hijos, salir de la soledad y la autoexigencia. Bueno, yo quiero darle lugar a Benjamín. La ventaja de hacer un libro, me parece, es que permite que este hijo de Claudia salga con 30 años ya, directamente, ¿no? La verdad que no es poco, ¿sí? Como Macunaíma, me parece, esa vieja película brasilera. Yo quería decir que este libro, yo pensé, le da marco teórico, no, le da un marco humano que nos permite romper con la disociación y ese afán malsano de objetividad, ¿no? Es como pasar de ser observador a participantes del proceso de acompañamiento amoroso, que es lo que nos cura a todos. Bueno. Qué lindo, Benjamín. Hay un estudio que se hizo investigando múltiples enfoques terapéuticos y el investigador llegó a la conclusión que lo que cura es el vínculo. El vínculo es el sanador, el vínculo amoroso que se establece con un paciente, con los hijos, en cualquier ámbito que estemos, la conexión emocional es la que nos hace llegar al otro, conmoverlo, hacerlo sentir importante, necesario, validado, respetado, y a eso nos dedicamos. Bueno, le voy a dar el lugar a Patricia Ahón, que es licenciada en Psicología de la UBA, terapeuta y supervisora vincular familiar, diplomada superior en Antropología Social y Política por Flaxo, doctoranda en Psicología por la USAL. Bienvenida, Patricia, encantada. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Claudia, hola, Benja. Bueno, pensando un poco en esto que es el trabajo en equipo, pienso en que todos los que queremos aprender con Claudia entendemos rápidamente que tenemos que dejar de lado la individualidad para formar parte de un equipo. Por una cuestión de coherencia con sus enseñanzas, los terapeutas no estamos exentos de trabajar nuestros propios vínculos en y con nuestras familias, y también los vínculos con los compañeros de trabajo. Al lado de ella, entendemos la necesidad de organizar las intervenciones sobre la base de las hipótesis que se apoyan en este modelo teórico que propone Claudia. Luego, cada uno con su estilo lo aplica de una manera singular a cada paciente. Pero los terapeutas tenemos que estar entrenados para trabajar juntos, también como pareja de terapeutas. Así podemos aprovechar las habilidades, los talentos, las diferencias de cada uno de nosotros. Las intervenciones que hacemos en conjunto realmente son muy positivas. Y esto también lo aprendimos al lado de Benjamín y de Claudia. El proceso de formación con Claudia y Benja, ya sean las capacitaciones o las supervisiones, cobran un matiz vivencial
que le permite al terapeuta conocer y conocerse, apropiarse de sus recursos, adquirir confianza. En ese trayecto que recorremos junto a ellos, cada uno de nosotros va progresando en su autonomía y afianzando un estilo propio que luego tenemos en cuenta a la hora de derivar. También quiero destacar algo. Quiero destacar la valentía intelectual de Claudia, porque realmente se necesita valor, claridad y honestidad intelectual para desarrollar una teoría y una práctica que, si bien toma conceptos del psicoanálisis y de otras escuelas tradicionales, desarrolla un nuevo abordaje, una nueva manera de entender y de tratar los problemas humanos. Históricamente, la psicología ha tomado en cuenta a los padres. Y con respecto a eso, es como que hay dos extremos o dos posiciones. Hay modalidades terapéuticas que incluyen a los padres, los tienen en cuenta, sobre todo a la madre, para culparla de los problemas de los hijos, para juzgarlos por sus equivocaciones, para condenarlos por sus desaciertos, ¿sí? Desde esta perspectiva, la terapia consiste en fomentar la separación entre el hijo y los padres, sin atender a una sana discriminación. Otras tendencias psicológicas consisten en abordar la historia de los padres y desde la terapia propender a que el hijo comprenda y perdone los errores de los padres. Estas dos tendencias desplazan al hijo de su lugar de hijo, de la humildad, de la piedad, de alguna manera de su condición de hijo, y lo conducen a la acción de juzgar, de evaluar, de criticar, condenar o perdonar y absolver a los padres. La propuesta de Claudia es que los hijos puedan ocupar su lugar de hijos y desde allí, desde esa asimetría que debería caracterizar el vínculo, reconocerse necesitado de los padres. Esa asimetría no está dada desde el vamos, sino que hay que construirla. Y en este esquema, el terapeuta tiene un rol activo, ya que es el garante de que se establezca un vínculo de aceptación, de valorización y de respeto. Ese es nuestro lugar como terapeuta. Este libro es para mí además una fuente de inspiración, ya que me va a permitir dar marco teórico a mi tesis de doctorado, que tiene que ver con una de las técnicas que propone Claudia y que es la participación de los padres en la terapia, en las sesiones de los hijos adultos. Así que, bueno, mi enorme agradecimiento por permitirme participar del libro y también por ser mi fuente de inspiración. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Patricia, por tus palabras. Patricia ha colaborado junto con otras personas del equipo en el libro. Hay casos escritos por ella muy valiosos, así como los otros colaboradores. Patricia también es una persona que ha estado casi desde los inicios acompañándonos en este recorrido maravilloso de crecimiento de la terapia vincular y es un gran pilar en todo este desarrollo. Patricia junto con Alejandro, que lo voy a convocar a que a que hable, para que haga que comparta con nosotros sus reflexiones. Ellos son supervisores en Luján, han desarrollado la terapia vincular en Luján y que ha crecido enormemente gracias al trabajo de ellos, donde también ha participado Benjamín en algunos momentos como supervisor, yendo y apoyando el crecimiento de este equipo, pero hace muchos años que ya están solos y es todo un campo que han desarrollado ellos. Así que, Alejandro, te doy la bienvenida. Voy a leer simplemente algo de tu currículum. Alejandro es terapeuta y supervisor vincular familiar, es licenciado en psicología por la UBA, doctorando en psicología de la USAL y magíster en psicoanálisis por la USAL APA. Bueno, bienvenido, Ale, te escuchamos con mucho gusto.
gracias y bueno, buenas tardes a todos. Sí, yo soy terapeuta vincular familiar y también supervisor junto a Patricia en el equipo de Luján y también en el equipo de Capital. La verdad que sí, yo estoy muy emocionado con este libro que para mí es como finalmente la presentación en sociedad de la terapia vincular familiar, poder esclarecer la teoría y la práctica, mostrar la claridad conceptual que tiene la terapia, la facilidad en su transmisión, que justamente permite que otras disciplinas puedan nutrirse de sus aportes, principalmente la construcción de un nuevo modelo de autoridad compartida que respete digamos, respetando la diversidad de todas las familias, el respeto en la comunicación, el respeto a cada integrante de la familia. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido por poder ser parte del libro. En mi caso, el aporte es un caso clínico donde intenté ilustrar un poco cómo se articulan los conceptos, fundamentalmente, en este caso, cómo se logra la recuperación del lugar de hijo a través de la significación de un padre que nunca se llegó a conocer porque había fallecido. Así que bueno, agradecido y saludos a todos. Nos dejás la intriga, ¿no querés contar algo de este caso que es muy, muy valioso? Lo dejo así en suspenso. Así lo leen en el libro. ¿Cómo? Pues, lo dejás claro, en suspenso. La verdad que no solamente un caso, escribiste de 2 casos, Ale, donde se trabajó la significación de la función paterna con situaciones muy difíciles. Uno es el caso del padre que no se llegó a conocer y otro es un padre internado por demencia degenerativa, donde la paciente de Alejandro hace todo un recorrido para retomar el vínculo con el padre, aunque por momentos el padre no se conectaba con ella, es una paciente adulta. Justamente, bueno, voy a despejar un poco el misterio. Lo conmovedor de ese caso es justamente que, digamos, la paciente lo tenía completamente anulado a su padre porque la demencia senil era avanzada y por momentos o prácticamente el padre perdía la conciencia. Y bueno, yo traje este caso porque pocas veces fue tan conmovedor ver cómo a través de la confianza de la paciente en darle lugar al padre, de confiar en él para buscar protección, para buscar guía, el padre en ese momento recupera la lucidez, aunque sea momentáneamente, y bueno, la paciente logró sentirse fortalecida y pudo resolver una dificultad muy seria que tenía en su crisis de pareja. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias, Ale. Es un caso muy, muy conmovedor, como a veces parece que no hay nada rescatable en los padres. Sin embargo, la conexión emocional con ellos siempre es significativa. Si logramos esa conexión emocional, cambia nuestras vidas. Cambia de una manera cuando retomamos el vínculo con la madre, cambia de otra manera cuando retomamos el vínculo con el padre. Ambas figuras son necesarias porque de ellas estamos hechos. Los vínculos con nuestro padre y nuestra madre conforman nuestro psiquismo. Cuando uno da por perdido uno de esos vínculos, el psiquismo queda profundamente dañado y la terapia vincular familiar propone un camino para recuperación de ese vínculo. Así que te agradezco mucho, Ale, y le doy lugar a Mariana Saranqui. ¿A quién más? Estela. No, Estela ya. Hola, Mari. Hola, ¿qué tal? Bueno. Leo un minuto tu currículum. Mariana Saranqui es médica psiquiatra de la UBA, terapeuta vincular familiar con formación en MDR, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar y de MDR Iberoamérica Argentina.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Estoy un poco nerviosa, pero muy contenta de haber participado y muy agradecida en realidad de estar en este equipo, familia, porque la verdad es que no solo compartimos en un montón de aspectos, sino que es un aprendizaje constante con los pacientes, como hija, como terapeuta, como psiquiatra, y trabajamos muchas veces en conjunto y la verdad que es muy lindo. Me acuerdo de la primera vez que necesité socorro con pacientes muy graves, que le pedí ayuda a mi papá. Después sucedió que mi mamá tenía un paciente muy grave y después me pidió ayuda a mí, y así fuimos trabajando todos juntos, y trabajamos también con Patricia, con Ale. Bueno, la verdad que es muy lindo. Quería leer una frase del libro que me parece muy conmovedora. Cuando la leí me pareció muy hermosa, que dice: este libro es el resultado de mi anhelo por volcar algo de toda la maravillosa experiencia recogida a través del tiempo, con tantas personas que nos han enseñado, han compartido con nosotros sus vivencias y nos han permitido estos aprendizajes. Y realmente, la verdad que lo creo así. Bueno, como psiquiatra, la verdad que este tipo de terapia me resulta el complemento perfecto para lograr aliviar realmente a las personas. La guía siempre fue recuperar los apoyos, recuperar el lugar de hijo, hablar de los dolores, devolver las historias que no nos pertenecen. Y yo lo que vi fueron cambios de 180 grados en los pacientes, donde realmente no solo se aliviaban, sino que tal vez al completar el tratamiento psicofarmacológico podía lograr darles el alta, porque realmente remitían los síntomas y no había recurrencias. Quería mencionar sobre todo los trastornos de ansiedad, donde ahí es muy clara, donde la figura paterna está desvalorizada, debilitada, incluso a veces hasta rechazada. Y en estos casos, la guía con este tratamiento realmente logra que los pacientes puedan lograr tener algún apoyo. Entonces los miedos y las preocupaciones que los afectan constantemente pueden ser frenadas, y a veces realmente se terminan aliviando completamente. Y bueno, quería mencionar lo último, y ya termino. Me acuerdo que, o sea, como lo valioso de este abordaje es que rápidamente uno puede adquirir elementos que pueden ayudar un montón. Y me acuerdo en los comienzos de mi carrera, bueno, ya era médica, estaba haciendo la especialidad de clínica, y estaba en una guardia y eran las 2 de la mañana, y había una paciente que estaba muy angustiada y por eso estaba, digamos, le dificultaba la respiración. Entonces me acuerdo que fui y me acerco y le digo: te voy a decir un secreto, porque yo era clínica, no podía estar haciendo terapia, y menos en una guardia y a las 2 de la mañana. Entonces fui y le digo, hablo con ella un poquitito, y le pregunto, y le pregunto cómo eran un poquitito sus vínculos rápidamente con sus padres. Bueno, le digo: bueno, a ver, imagínate que viene tu papá y viene tu mamá y te abrazan, ellos con tus padres, y imagínate que les decís que tenés miedo y qué te dirían. Y la mujer logró calmarse, bajó la necesidad de oxígeno, y me acuerdo que me dio la mano, se quedó dormida, y fue como, bueno, nada, fue muy especial. Y a partir de ahí dije: claro, esta es como la guía, la llave para un montón de situaciones. Y la verdad que a partir de ahí fue como el recorrido desde el aprendizaje y desde la vivencia y desde, verlo con mis propios ojos, que todo lo que yo también había escuchado por muchos años, porque claramente mis papás vienen hablando de esto desde hace muchos años, era realmente verdad. Y nada, es muy emocionante las transformaciones que vemos en la gente, la verdad. Así que, bueno, eso, gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu aporte precioso. Realmente es un placer compartir todo esto con vos. Quiero volver a decir que Patricia On, Alejandro Saranqui, Benjamín Saranqui, que le voy a dar el lugar ahora, y Mariana han colaborado con sus casos clínicos en este libro,
con casos muy interesantes que realmente les recomiendo, bueno, les recomiendo el libro, pero los casos, la colaboración que han tenido ellos ha sido muy, muy especial y muy valiosa para enriquecer este libro. Así que... mi lugar en esta conferencia es difícil porque imagínense que yo después me tengo que hacer cargo de todo lo que digo acá, porque seguimos viviendo juntos. Y entonces estaba pensando, ¿qué puedo contar? ¿No? Y dije, voy a contar una anécdota. Seguramente Claudia se va a enojar, pero la voy a contar igual. ¿Qué vamos a hacer? A ver, resulta que estábamos en Perú. Claudia tenía varias participaciones, Claudia y yo la acompañaba, y había una persona que era la que nos hacía como la propaganda. La conoce a Claudia y se enamora de Claudia y le empiezan a brillar los ojitos y dice y piensa, si agarro a esta mujer, la convierto en otra, hay unas conferencistas que... Pilar Sordo, que ganan mucha plata, entonces yo me ocupo de ese equipo, ¿no? Cosa que debo decir, a pesar de la mención al neoliberalismo, en ese momento lo escuché y dije, en fin. Y Claudia agarra y dice, no, yo no quiero eso para mí. No, yo voy a ir creciendo de a poco, me gusta lo que hago. No voy a hacer algo donde al final me pierda a mí misma, ¿sí? Y esa coherencia, después me di cuenta que era lo mejor. ¿Qué voy a hacer? Así que, bueno, muy agradecido por poder acompañarla en todos estos momentos y especialmente hoy, ¿no? Con todos ustedes. Bueno, ni que hablar de que todo es la terapia vincular la hemos amasado y desarrollado en conjunto con Benjamín y con otra socia nuestra que se llama Claudia Nora Mares, que ha estado desde el comienzo del desarrollo de esta teoría. Lamentablemente hoy no nos puede acompañar, pero que está presente en tantos aportes que ha hecho al desarrollo de esta teoría. Particularmente ella nos ha aportado mucho en todo lo que ha sido la lectura emocional y corporal. El aporte, el trabajo con las emociones es un capítulo especial en el libro, está especialmente mencionado. Yo quiero saber si alguien en el público quiere hacernos alguna pregunta particular. Encantada, la pueden hacer en este momento. Yo lo que también quiero realmente agradecer muchísimo los comentarios de todos ustedes, los aportes. Esto ha sido muy rico. La sensación de poder aportar a otras disciplinas, a la pediatría, a la psicomotricidad, a la salud pública, a la educación, es tan gratificante porque sentimos que este enfoque se expande, que ayuda a que la gente viva mejor. O sea, cuando una persona adulta se reconecta con sus padres, le cambia la vida, deja de sentirse solo. Entonces, ese estado de bienestar después se extiende a todos sus vínculos. Obviamente que es un trabajo, no es soplar y hacer botellas. El camino que propone, la terapia vincular propone un camino, una mirada, que después hay que transitarla, porque en ese camino vamos elaborando lo traumático, lo no dicho, las sensaciones dolorosas de la historia, pero ese camino nos aporta de conquistar la llegada, que es recuperar ese lugar de hijo donde las personas inmediatamente se tranquilizan, inmediatamente dejan de sentirse solas y pueden encarar cualquier otra actividad de sus vidas, el trabajo, una relación de pareja, la relación con sus hijos, la relación con su profesión, la van a encarar desde otra firmeza, desde otra sensación de acompañamiento. Esto es realmente lo que queremos transmitir con
con lo que hacemos. Este libro es un pequeño aporte en todo este camino que hemos realizado con tanta gente que se ha formado con nosotros, que nos ha permitido también poder aportarles, porque cada vínculo aporta, nos hace crecer, nos hace profundizar, y además decir que es, bueno, también quiero agradecer a Constanza, que está acá. Constanza ha dado su testimonio para este libro y le agradezco especialmente, así como Guadalupe. Guadalupe ha sido tan generosa también en poder compartir con nosotros en este libro lo que ha sido su recorrido de la terapia vincular, así que estoy agradecida a tanta gente que me va a ser imposible mencionarlos a todos, pero cada una de las personas, muchas de las personas que están aquí han sido realmente aportes muy importantes para nosotros, porque la experiencia de acercarse profundamente a esos vínculos, nosotros desarrollamos, quiero contarles un poquito cómo crecimos, cómo fue el crecimiento, a partir de pequeños grupos muy pequeños, donde lo que hacíamos es trabajar con cada orientador su propia historia, sus propios vínculos familiares. Formábamos terapeutas vinculares a partir de que ellos mismos recuperasen sus vínculos. Y eso nos hizo conectarnos tan profundamente con estas personas que nos siguen a través del tiempo, con la cual estamos permanentemente conectados porque justamente pudimos consolidar vínculos, no solamente de ellos con sus padres, sino consolidar vínculos entre nosotros. Y de esto se trata la terapia vincular, de expandir nuestros vínculos, de saber que es lo más valioso que tenemos, de cuidarlos, de atesorarlos, de respetarlos, de poder hablar de cualquier malentendido que se presente, no acumular silencios. Cada vez que una persona se queda callado, es una herida en el psiquismo. Cada vez que uno no puede decir algo, eso se constituye una situación traumática, aunque sea pequeña. Entonces, darle voz y voto a lo que sentimos, mirando a los ojos a nuestros padres, o a nuestros hijos, o a nuestros amigos, mirarles a los ojos y decirles lo que sentimos, ya eso es absolutamente terapéutico y curativo. No siempre se puede hacer, pero hay que luchar por eso, luchar que nuestra palabra sea escuchada, pero ¿qué palabra? No una palabra para descargarse emocionalmente en el otro todo lo que uno siente masivamente, la palabra para transmitir lo que uno siente, contenidamente, respetando al otro en su sensibilidad. De eso se trata la terapia vincular. Bueno. Y al respecto, una sola cosa que me gustaría recalcar, que efectivamente esta es una terapia rara, distinta, y que nos obliga a revisar primero nuestros propios vínculos, ¿sí? Porque uno no puede ver lo que no tiene adentro, ¿sí? Y esto me parece que sí es más que importante, ¿no? Por eso como parte de la formación de los terapeutas vinculares, proponemos la revisión de sus propios vínculos. Nadie va a poder implementar del todo esta terapia si no tiene un trabajo sobre sus propios vínculos, porque se va a topar con la necesidad de revisarlo. Bueno, esto es lo lindo. Uno se acerca, busca enriquecerlos, sigue trabajando, las mismas situaciones terapéuticas te van llevando a profundizar en tus propios vínculos y es un enriquecimiento permanente de vuelta. Quiero mencionar a Guadalupe, que dice acá que está tal cual un cambio enorme en mi forma de mirarme a mí y a los que me rodean. Bueno, la verdad que te agradezco tanto, Guadalupe, tu aporte, lo mismo que el de Connie, que ha sido tan generosa también en poder permitir que su historia sea compartida por todos los lectores. Bueno, yo me estaría despidiendo y agradeciendo enormemente a Noveduc esta presentación, el apoyo permanente que nos da, la difusión de nuestros libros, el permitirnos, la confianza que tenemos de que las producciones van a ser bien recibidas, cuidadas, editadas con cariño, con cuidado. Estamos muy agradecidos al profesionalismo, al acompañamiento y a la confianza de todo el equipo de Noveduc. Así que nos despedimos con un fuerte abrazo para todos ustedes, deseando de que estamos cerca de que se termine la pandemia, estamos cerca de una vacuna que nos va a permitir nuevamente darnos los abrazos tan anhelados. Bueno, muy conmovida y abrazos para todos. El mío también.